Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord, my brothers and sisters. En este día, aquí estamos reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. We are gathered today to glorify the name of the Lord Jesus Christ. Le quiero invitar que se ponga sobre sus pies. I invite you to stand today and let's come before the Lord in prayer. Vamos a venir delante del Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, vinimos para adorarte y exaltarte. Father, in the name of Jesus, we come to glorify you and exalt you. I pray that you move in our hearts tonight, that you touch, God, our minds, that you fill the house, God, where we are in. Padre, te pido que tú toques nuestra vida, nuestro corazón. Llena esta casa donde estamos, Señor. Recibe nuestra alabanza. Padre, que sea un sacrificio agradable delante de ti. Let it be a sacrifice that is pleasing unto you. Señor, te daremos la gloria y la honra. Father, we give you the glory and the honor in Jesus' mighty name, en el nombre de Jesucristo. Let's worship the Lord together. I invite you to clap your hands. Dele un aplauso al Señor. Grite gloria a Dios. Y vamos a cantar juntos. Let's sing together as we magnify the Lord, mientras glorificamos al Rey de la Gloria. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. There is a river flowing, a river that joy and laughter. We want to swim in the water, we want to dance. There is a river flowing, a river that joy and laughter. We want to swim in the water, we want to dance. There is joy in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord. There is joy. There is joy. There is joy in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord. There is joy. There is joy. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad.
libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres somos libres por su sangre, libres No tengo nada para ofrecer. No hay nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, no hay nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que te enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona
siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más de ti, estar en tu presencia, Jesús. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más de ti, queremos conocerte, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre,
de Cristo, hermanos. Praise the Lord, everyone. We have been enjoying this day. Nos hemos gozado en este día. Sabemos que Dios nos ha estado hablando de muchas maneras. We know that God has been speaking to us in many ways. En este día quiero entrar a la palabra de Dios. I want to go right into the Word of God. Hemos estado estudiando el libro de Jueces. We've been studying the book of Judges. Y cómo esto aplica a nuestra vida and how this applies to our life. Hemos visto muchas maneras como el libro de Jueces aplica a la vida de cada creyente hoy. We've seen many ways how the book of Judges applies to the life of a believer today. And today I want you to open your Bibles to the 3rd chapter of the book of Judges so that we can one more time read the scriptures and see how they apply to our lives today. Quiero que una vez más abra su Biblia conmigo y vayamos al capítulo 3 del libro de Jueces para mirar cómo aplica esta escritura a nuestra vida. Vamos a orar antes de empezar. Let's pray before we begin, and then let's get into the Word of God. Vamos a orar y a entrar a la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, en este día, por la presencia tan hermosa que hemos sentido aquí en este lugar. Thank you for your presence that we have felt in this place. Padre, te amamos. Father, we love you. No hay otro Dios como tú. There is no other God like you. Unge, Señor, mi boca para hablar lo que tú tienes para tu pueblo. Anoint my lips, God, that I may speak what you have for your people. I thank you and I give you glory. Te doy gloria y honra en el nombre de Jesucristo. In Jesus' name. Quisiera basar esta escritura bajo este pensamiento. I'd like to base the reading of the scripture on this thought. Enséñame a pelear. Teach me to fight. Enséñame a pelear. Teach me to fight. Let's begin in verse 1 and let's read the word of God. Vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a leer la palabra de Dios. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Capítulo 3 de Jueces, versículo 1. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Verse 1 of chapter 3 of Judges says, Now these are the nations which the Lord left to prove Israel by them, even as many of Israel as had not known all the wars of Canaan. Verse 2, only that the generations of the children of Israel might know to teach them war, at the least such as before knew nothing thereof, namely 5 lords of the Philistines, and all the Canaanites, and the Sidonians, and the Hivites that dwell in Mount Lebanon, from Mount Baal Hermon unto the entering in of Hamath. And they were to prove Israel by them, to know whether they would hearken unto the commandments of the Lord, which he commanded their fathers by the hand of Moses. Versículo 2 dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocéis la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. And the children of Israel, verse 5, dwelt among the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, and the Hivites and Jebusites. Versículo 1 al 4, y leemos el versículo 5, aún el versículo 5, verse 1 through 5. We begin to see that the Lord leaves the people of Canaan, the people of the Philistines, the Sidonians, and the Hivites for one purpose. That purpose
was to teach the children of Israel how to fight. El Dios que nosotros servimos dejó con un propósito a estas naciones de Canaán, de los filisteos, de los sidonios y de los heveos. Los dejó habitar en la tierra de Canaán con este propósito, para enseñarles al pueblo de Israel cómo guerrear. Esto es interesante. This is interesting. Because we see God is teaching us a principle. Miramos que Dios nos está enseñando un principio. What is that principle? ¿Qué es ese principio? Ese principio es este. That principle is this. Que en la vida como creyentes necesitamos saber cómo pelear. In the life of a believer, we must learn how to fight. Dios no nos dice que no íbamos a pelear, mas Él nos dice que íbamos a constantemente estar en guerra espiritual. Pablo les escribe a los Efesios y les dice, hermanos, les dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Paul says in Ephesians 6:10 and on, he says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. The scripture is teaching us that we as believers would fight. Paul goes on to say that we wrestle not against flesh and blood. Pablo nos dice que hemos de pelear en la vida espiritual. Aquí en Efesios aún sigue diciendo que no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué nos estaba diciendo Pablo? What was Paul saying? Paul was saying that the life of a believer was not an easy life, but it would be a life full of fight. And that God would teach us to fight. Pablo nos está diciendo que la vida como creyentes iba a ser una vida donde íbamos a guerrear y que Dios nos iba a enseñar cómo guerrear. Nunca debemos de pensar como creyentes que la vida en el Señor va a ser fácil, que no vamos a tener que luchar. No, vamos a luchar. Y el Señor nos va a enseñar cómo luchar y pelear. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que Pablo dice, por eso al final de sus días Pablo dice, he peleado la buena batalla. That's why Paul says, toward the end of his life, he says, I have fought the good fight. We as believers, nosotros como creyentes, vamos a pelear. We will fight. Tenemos que primeramente saber ¿con quién estamos peleando? We must first understand who we are fighting against. Estamos peleando contra el enemigo de nuestras almas, no contra nuestro hermano, no contra nuestra hermana, no contra nuestro esposo o esposa, no contra el gobierno, no contra otras cosas ni sistemas. Estamos peleando contra el enemigo. Y número 2, estamos peleando contra nuestra propia vida pecaminosa. We are fighting against the enemy of our soul, the devil. May the Lord rebuke him. We are not fighting against our brother. We are not fighting against our sister. We are not fighting against the church. We are not fighting against the government. We are not fighting against certain systems, but we are fighting a spiritual war. And every day we are under constant attack. Cada día estamos continuamente bajo ataque. We are under attack through media. We are under attack through social media. We are under attack through the society. We are under attack through the things that we allow to enter into our lives. Estamos bajo ataque continuamente. Continuamente bajo ataque en nuestros pensamientos, continuamente siendo atacados en nuestras palabras, continuamente siendo atacados por los medios sociales, siendo atacados por las cosas que vemos, por las cosas que permitimos en nuestras vidas. Estamos siendo atacados en muchas áreas de nuestra vida.
y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el Señor permite esto? Why does the Lord allow this? Le voy a decir que la Escritura nos enseña, the Scripture shows us, He allows this to teach us how to fight. Because when we learn to fight, we learn to be strong in the Lord. ¿Por qué lo está haciendo Dios? Le voy a decir por qué. Porque cuando luchamos y peleamos, nos enseñamos, hermanos, no solamente cómo pelear en la guerra espiritual, sino también aprendemos cómo hacer fuertes. La fortaleza se desarrolla por las luchas, las pruebas, las batallas que peleamos. Strength is developed through the struggles that we face, the war, the spiritual warfare that we confront each and every day of our life. Dios dijo, voy a dejar estas naciones. ¿Para qué? Para que mi pueblo aprenda. El pueblo que no ha conocido guerra, aprenda cómo pelear. I will leave these nations. Why? So that my people that have not known war may learn how to fight. Por eso el salmista en el Salmo 144 versículo 1, that's why the psalmist in Psalms 144 verse 1 says this, Blessed be the Lord my strength, which, catch this now, teacheth my hands to war and my fingers to fight. My God, that's powerful. Salmo 144, versículo 1 dice, bendito sea Jehová, mi roca, escúchelo bien, dice, quien adiestra mis manos para la batalla. Adiestra, Él prepara mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En otra versión dice, Él me enseña, Él me instruye en la batalla. He instructs me, He teaches my hands to war. Hay muchas veces en nuestra vida cuando estamos luchando con diferentes cosas que el Señor ha permitido a nuestra vida para enseñarnos cómo resistir, cómo luchar contra esas cosas, cómo encontrar nuestra fuerza, como Pablo dice, en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza del Señor. We learn how to fight. We learn how to war. As Paul said it there in Ephesians 6:10, he says that we may be strong in the power of His might, the might that God gives us. Esto nos enseña cómo ser fuertes, pero no fuertes en nuestra propia carnalidad o en nuestros propios pensamientos, sino cómo ser fuertes en la fortaleza del Señor. How to be strong in His might. He teaches us to be strong. El salmista dijo, enséñame, adiestra mis manos para la batalla. The psalmist says, teach my hands to war. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida por las cuales valen la pena luchar, pelear. Hay cosas en nuestra vida por las cuales valen la pena pelear. There are things in our life that are worth the fight. Hay cosas que valen la pena. Vale la pena pelear para nuestra integridad, pelear para nuestras familias, pelear por nuestra salvación, pelear por nuestro gozo, pelear por nuestra honestidad, nuestra santidad, pelear por todo lo que Dios nos ha dado, pelear y no dejar que el enemigo venga y simplemente robe esto de nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dejado que el enemigo entre a nuestros hogares para que arrebate lo que Dios nos ha dado? El Señor dice, yo he permitido estas cosas para enseñarte cómo guerrear en el Espíritu. Hay alguien en este día que se ha preguntado, Señor, ¿por qué has permitido estas cosas? ¿Has dejado que estas cosas luchen en mi vida? Es porque el Señor nos está enseñando cómo pelear en el Espíritu. Alguien, en vez de decir, Señor, quita estas cosas de mi vida, Señor, remueve estas cosas de mi vida, debe de decirle al Señor, Señor, enséñame a pelear. Adiestra mi mano para la batalla y mis dedos, Señor, para la guerra. Instead of saying, Lord, take this from me, say, Lord, teach me how
to fight. Muchas veces estamos pidiéndole al Señor que quite cosas que realmente nos están ayudando para enseñar quién es el que nos da fortaleza y quién nos enseña cómo confiar en Él. El Señor nos está enseñando. The Lord is teaching us. Y hay cosas que valen la pena, por las cuales valen la pena luchar y pelear. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, las cosas que Dios nos ha dado. Hay personas que no quieren pelear por estas cosas ya, que no quieren luchar por esto, pero es tiempo que aprendamos a luchar en el Espíritu. There are things that are worth fighting for. Our marriage, our children, to the single person, your integrity, your value, your worth, your joy, your peace. Those are things that are worth fighting for. What God has given you, let no man nor enemy take from you. He was teaching the people of God how to fight. Praise the Lord. Estaba enseñando al pueblo de Dios cómo pelear. También le estaba probando. He was also testing them, as the scripture says. También los estaba probando. He was also testing the people, proving their desire to seek the Lord. Estaba probando su fe y su deseo y su compromiso al Señor. El Señor varias veces permite ataques a nuestra vida para probar nuestra fe, nuestro amor, nuestra pasión para el Señor. Por eso Santiago dice en el versículo 1, 3 en adelante, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. James 1 and 3 says, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. El Señor nos prueba nuestra fe. The Lord tries our faith. ¿Para qué? Para saber si realmente tenemos esa clase de fe que debemos de tener. Que aunque el enemigo venga, nuestra fe permanece en Dios. That kind of faith that even though the enemy comes, that kind of struggle, that when the enemy comes, our faith is firm in the Lord. Our faith is tried. Sometimes the Lord allows these things, the wars in our lives, to try our faith. El Señor permite en ciertas ocasiones que guerras vengan a nuestra vida para probar nuestra fe. Si vamos a comprometernos o no. Si nos vamos a dar por vencidos o no. Si nos vamos a entregar a esas pasiones o no. Mire, Deuteronomio 13 y 1 al 3, lea conmigo, Deuteronomy 13, 1 through 3. Deuteronomio 13, 1 al 3 dice esto. Esto me asombra, dice, cuando se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque, escúchelo bien, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Para qué? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Deuteronomy 13, 1 through 3 says, if there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder, and the sign or the wonder come to pass, wherefore he spake unto thee, saying, let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them. Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams. For the Lord your God proveth you. For the Lord your God proveth you. Why? To know whether you loveth the Lord your God with all your heart and with all your soul. See what the Scripture is saying? The Scripture is teaching us that the Lord at times will prove us to see if we really love the Lord. El Señor a veces nos prueba para ver si realmente lo amamos. Si vamos a ser vencidos, vamos a tirar la toalla con cualquier lucha o prueba que viene a nuestra vida, o vamos a tomar fuerza en el Señor y decir, Señor, yo te amo. Will we take strength in the Lord and say, Lord,
I love you. Hay algo que me fascina y lo que la Biblia aquí nos está tratando de enseñar. Nos enseña que hay muchos que hacen señales y prodigios y las personas van, lo miramos hoy en día, people follow the signs and wonders y vuelan para ir a mirar a tal profeta o a tal maestro, a tal persona que enseña porque las señales se están demostrando. They go to see a certain prophet or apostle or man because the signs and the wonders are being poured out. But there is no true teaching behind that, pero no hay enseñanza y a veces hasta tienen enseñanzas falsas. No es que estoy contra de las señales y prodigios, gloria a Dios por eso. Pero las señales y prodigios no siempre son, hermanos, algo que debemos de seguir, sino debemos de seguir a Dios y probar si realmente esta persona está anunciando la palabra de Dios o no. Puede ser que el Señor nos está probando a ver si vamos a ser movidos con cualquier movimiento del Espíritu, cualquier señal, o vamos a ser movidos por el amor de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Will we be moved by signs or will we be moved by the love that we have of God? Let's continue reading. Vamos a seguir leyendo versículo 6. Verse 6 says, y tomaron de sus hijas por mujeres y dejaron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Verse 6 says, and they took their daughters to be their wives and gave their daughters to their sons and served their gods. No solamente ahora las naciones estaban allí, las naciones que deberían de haber sido despojadas por el pueblo de Israel, sino que ahora la Biblia dice que el pueblo de Israel entregó a sus hijos para casarse con las hijas de ellos. Y también las hijas se casaron con los hijos, viceversa, empezaron a traer un entrecambio de información, un entrecambio de familias, un entrecambio también de los dioses y de las costumbres. They began to intermarry. They began to marry one another. Basically, what this began to show us was that the people of Israel began to become intermingled with the people of that nation or of that land. El pueblo de Israel empezó a mezclarse con las personas de esa nación, de esa tierra. Y hermano, esto es muy peligroso cuando el cristiano se empieza a casar con el mundo o las cosas del mundo. It's dangerous when the believer begins to marry the world or the things of the world. Cuando empezamos a hacer alianzas con las cosas del mundo, when we began to make alliances with the people of the world and their customs. Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, Paul en 2 Corinthians chapter 6 nos empieza a demostrar que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Paul begins to reveal to us what communion has the light with darkness. He says also about being unequally yoked. Nos empieza a hablar de tener yugos desiguales. Hermanos, un yugo de dos, hablando, dando el ejemplo de un yugo de dos animales, y los dos están caminando juntos. Pero si los dos están caminando juntos, pero uno tiene más otros pensamientos diferentes, otras ideologías, otras creencias, otras filosofías, y empieza a jalar al otro animal, tarde que temprano ese animal se va a dar por vencido. Así Dios, es la comparación que Pablo está haciendo. ¿Qué comunión tiene a la luz con las tinieblas? What communion does the light have with darkness? Está hablando de matrimonio. It's talking about marriage. Está diciendo un creyente no debe de entrar en un matrimonio con una persona incrédula. It's speaking of a person that is married or is going to get married, that they should not enter into marriage with somebody that is an unbeliever, because they will begin to impose their ideologies, their philosophies, and their ways of thinking, and even their own gods.
And that is what the people of Israel began to do. They began to mix the people of God with those of the world. El pueblo de Dios con los del mundo. Y miramos que empieza a afectar el pueblo de Dios. We see that it begins to affect the people of God. Porque dice que sirvieron a sus dioses. Because it says they served their gods. They served their gods. They began to become like the world. Empezaron a convertirse como el mundo. That's why I say, even to every single person, be careful who you get yoked up with, if you allow me to say it that way. Cuidado con quien se mete en yugo, con quien se conecta, con quien, hermanos, camina. Está hablando de caminar a una dirección, en un sentido. A todos los solteros que ahorita están buscando y dicen, es que quiero encontrar, ya estoy mayor y me quiero casar, o ya tengo 20 y tantos años y no quiero que me haga más viejo o vieja y no me case. Pero hermanos, Dios está diciendo, hay que no ser una alianza con el mundo, porque tarde de que temprano vamos a dejar las cosas de Dios o luchar para servir a Dios. We will struggle. But it also speaking about us as believers being separate from the world. Pero también nos está enseñando nosotros como creyentes ser separados del mundo. Yes, we are to love the world through the gospel. We are to show the world the truth of His love. We are to announce to the world through our love, through our actions, through the way of being, through our kindness and our mercy, the God that we serve. Debemos de anunciar, sí, al mundo el amor de Dios. Debemos de proclamar por medio de nuestra vida lo que Dios hace en nuestros corazones, por medio de nuestro amor, nuestra misericordia, nuestra piedad, nuestra gracia para hacia con ellos. Pero no debemos de caminar juntos con ellos. Debemos de tener una separación de las cosas del mundo. There should be a separation from the things of the world. Cada creyente debe de revirar su vida y decir, ¿estoy yo casándome con las cosas del mundo? Am I marrying the things of the world? No, debe de haber una separación. El creyente debe de vivir una vida separada de las cosas del mundo. The people of God should live separated from the things of this world. I go on to verse 7, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Verse 7 says, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and forgot the Lord their God, and served Baalim and the groves. Therefore the anger of the Lord was hot against Israel, and He sold them into the hand of Cushan Rishathaim, king of Mesopotamia, and the children of Israel served Cushan Rishathaim 8 years. Les sirvieron 8 años. For 8 years they served. Eso significa que estaban dándole todo a este rey. They were giving everything to this king. Seguimos leyendo. And when the children of Israel cried unto the Lord raised up a deliverer to the children of Israel, who delivered them, even Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. And the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel, and he went out to war. And the Lord delivered Cushan Rishathaim, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed against Cushan Rishathaim. And the land had rest 40 years, and Othniel, the son of Kenaz, died. Dice la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otonoel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Ya hemos escuchado de él en otros capítulos anteriores. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim,
y reposó la tierra 40 años y murió Otonoel, hijo de Kenaz. Escuchen esto, hermanos. Dios en su misericordia levanta un libertador. God in his mercy raises up a deliverer. Qué bueno es Dios. How good is God. Que Dios es movido por misericordia. God is moved through mercy y empieza a liberar al pueblo. He begins to free and liberate the people. It doesn't necessarily say that the people had a change of heart. No dice que el pueblo cambió su corazón o su manera realmente de pensar, sino que dice empezaron a clamar a Jehová. They began to cry out to the Lord. Y así entonces, then through that, the Lord was moved by mercy. El Señor fue movido por misericordia y los liberó. And they were free. Gloria sea al Señor. Por 40 años descansaron. For 40 years they rested. Pero algo que quiero que notes, something I want you to know, es que nunca en esos 40 años miramos que el pueblo de Israel dice, Señor, ¿por qué nos llevaste a esa cautividad? ¿Y qué podemos hacer para cambiar eso? No hay un arrepentimiento, no hay una prueba interior, una encuesta, si podemos decir, revisando su corazón, examinando su vida para ver si realmente, Señor, realmente por qué nos permitiste entrar en esta esclavitud. Señor, ¿qué hicimos y qué podemos hacer mejor? No hay nada de eso, sino que simplemente ellos disfrutan de los 40 años de libertad. They enjoy the 40 years of liberty. They never self-examine their hearts, their souls, their mind to say, God, where did we go wrong? How can we live better? And this brings me to this point. Esto me lleva a esta clave. That the victories of God do not always determine that we are living a rightful life, or a righteous life, I should say. But that at times the victories that God gives us are merely a manifestation, demonstration of His mercy. Las batallas y las victorias que Dios nos da en nuestra vida no siempre significa la estampilla de aprobación sobre nuestra vida y cómo estamos viviendo, sino que hay momentos que Dios nos da victoria simplemente porque Él es un Dios de misericordia. El pueblo todavía no había cambiado su corazón ni su mente, ni había regresado su alma, su fuerza, su pasión, su corazón para servir al Señor. No, sino que ellos simplemente estaban gozando de la victoria que vino a causa de la misericordia, pero no de la aprobación. Es posible tener victoria, pero no estar aprobados. It's possible to have victory, but not have the approval. We must always ask ourselves, God, what are you showing me? Señor, siempre debemos de preguntarnos, Señor, ¿qué me estás enseñando en esto? Cámbiame si necesito que cambie. Ayúdame a ver, escudriña mi corazón. Pruébame, Señor. Show me, search my heart. Reveal to me these things. Don't ever confuse victory for approval or the blessings for approval. Nunca pase en nuestra mente este pensamiento que simplemente porque Dios me está bendiciendo, me está dando victoria, significa que Dios aprueba de mi vida. Siempre debemos de examinar nuestra vida según la luz de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Let's continue reading. Versículo 12, verse 12. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está. Una vez más regresan. Eso significa que no había un cambio verdadero. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó las ciudades de las palmeras, la ciudad de las palmeras. Esto está hablando de Jericó. Y sirvieron, versículo 14, los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjamita,
benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Verse 12 and on says, and the children of Israel did evil again in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel, because they had done evil in the sight of the Lord. And he gathered unto him the children of Ammon and Amalek, and went and smote Israel, and possessed the city of palm trees. When it's speaking of the city of palm trees, it's speaking of Jericho. It's kind of like a name that they had for it, kind of like we call the Big Apple in New York. They call it the city of palm trees, which was Jericho. So he came and captured the city of Jericho. So the children of Israel served Eglon, the king of Moab, 18 years. But when the children of Israel cried unto the Lord raised them up a deliverer, Ehud, the son of Gera, a Benjamite, a left-handed man. And by him the children of Israel sent a present unto Eglon, the king of Moab. Es muy interesante que el versículo 15 dice que era zurdo. It's interesting how verse 15 it says he was a left-handed man. Esto me llamó la atención. ¿Por qué dice la Biblia que era zurdo? Why does the Bible say that he was a left-handed man? Nos dice esto porque usualmente la mayoría de personas trabajaban y peleaban con el brazo derecho. The majority of people fought and worked with their right hand. Very rarely was there a left-handed fighter or worker. Raramente había personas como lo hay hoy que trabajan o pelean con la mano izquierda. Pero esta persona, Ahod, peleaba con la mano izquierda. Esto nos va a llevar a algo muy poderoso. This is going to take us to something mighty. I'm excited. Listen to this. But Ehud, verse 16, made him a dagger which had 2 edges of a cubit length, and he did gird it under his raiment upon his right thigh. And he brought the present unto Eglon, king of Moab, and Eglon was very fat man, the scripture says. Versículo 16 dice, y Ahod se había hecho una puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Lo captaron? Él era zurdo y puso la espada en su mano, en su lomo, en su pie derecho. ¿Por qué? Porque ahí no iban a buscar los que protegían al rey si tenía una arma, porque la mayoría de guerreros luchaban con la arma al lado izquierdo para sacarla con la mano derecha, pero él no, la había escondido al lado derecho para sacarlo con la mano izquierda, y no encontraron la arma. Y esto vamos a mirar en la historia. He hid it on his right side, so that when they searched him on his left side, they would not discover that he had the weapon. Because most people were right-handed, so they would search the right side. The left side, I'm sorry, because with their right hand, they could pull from the left hand the sword and fight. But they would have never thought to search the right side, because a left-hander would reach to his right side to pull out the sword. And that was what God was going to use to win the victory. It was the unexpected that God used to gain the victory. Era lo inesperado que Dios utilizó para darles la victoria. Ellos no esperaban este guerrero, pero Dios lo tenía preparado. They did not expect this person, but God had him ready. Esta persona, hay veces que Dios utiliza lo que no esperamos para darnos la victoria. There are things that God uses at times, the unexpected, to give us the victory. Hay alguien que está esperando una victoria en este momento de un lugar donde usted siempre lo ha esperado, pero Dios le va a dar la victoria de un lugar inesperado. God will give somebody the victory from a place that is unexpected. I didn't expect my victory to come through this brother or sister. I didn't expect my victory to come through this message. I didn't expect my victory to come through this means, but here is God bringing the left-handed warrior to surprise a right-handed world. Miramos a Dios
enseñándolos que debemos de siempre esperar que Dios puede darnos la victoria de cualquier método que Él quiera usar. Si tiene que usar un zurdo para usarlo, o alguien que utiliza la mano izquierda para darnos la victoria, Él lo va a hacer. Hermanos, Él utiliza una persona que lucha, pelea con la mano izquierda para traer la victoria a un mundo que utiliza la mano derecha. Oh, qué poderoso es esto. Dios utiliza métodos inesperados en nuestra... tú vas a decir, yo no esperaba la victoria de estos medios. Yo no la esperaba de esta persona o de este hermano. Yo no sabía, menos esperaba que esta hermana o hermano me iba a traer una palabra que me iba a alentar. Yo no esperaba que este estudio bíblico me iba a dar la respuesta, pero Dios utiliza medios que nunca hubiéramos esperado, inesperados, para darnos la victoria. Gloria sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Verse 17 says, versículo 17 dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre, mire lo que dice esto, mire el detalle, hombre muy grueso, estaba grueso. Verse 17 says, and he brought the present to Eglon, king of Moab, and Eglon was a very fat man. Note the detail, he was a very fat man. Why would it say this? ¿Por qué dice esto? Esto nos está enseñando que el enemigo de Israel se había aumentado de peso de todas las riquezas, de todo el tributo que le estaban dando ellos. Y el enemigo se estaba gozando por todo lo que ellos le estaban dando. The enemy had grown fat through all that Israel was giving, all the tribute that they were paying. That's why it's giving us this detail. The writer of the book of Judges is trying to get us to understand, although it doesn't say it, but that he grew fat out of the riches of the people of Israel. La Biblia, aunque el escritor no lo dice, pero nos está tratando de decir, implicando el escritor de Jueces, que este hombre había aumentado de peso, estaba gordo, si me permite, por causa de todo lo que Israel había entregado. Y hermanos, a veces el enemigo está aumentando y se está gozando de todo lo que le estamos entregando. Le entregamos nuestra atención, le entregamos nuestra fuerza, le entregamos nuestro matrimonio, le entregamos nuestros hijos, le entregamos nuestro gozo, nuestra paz, le entregamos nuestra seguridad. We give him our marriages, we give him our children, we give him our attention, we give him so many things. Pero es tiempo, hermanos, que el enemigo sepa, ya no le vamos a dar nada. We are not going to give him nothing. Dios nos ha levantado un libertador y su nombre es Jesucristo. God has lifted up a liberator and his name is Jesus Christ. But I continue. Sigo. Versículo 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que le había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, hablando del rey, calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadora entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estércol. Ay, mi Dios, cómo describe la Biblia la muerte de este hombre. Y salió a Od al corredor y cerró tras de sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala del verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. ¿Qué había pasado? Ahod había sorprendido al rey y le dijo, yo tengo palabra de Dios.
What happened? Ehud had come to the king and said, I have a word from the Lord. And he pulled out the sword and he penetrated the belly of this king, Eglon. And the Bible says that the fat covered the dagger so that he could not pull it out, and the dirt came out of his belly. La Biblia dice que la gordura cubrió la hoja y allí lo dejó. Todo lo que el enemigo había aumentado desde nuestra servitud, ahora ayudó para matarlo. Everything that the enemy had gained through our servitude now was the cause or one of the causes of his death. Lo que ahora el enemigo se está gozando, nosotros lo vamos a utilizar, hermanos, para matar al enemigo de nuestra alma. Hoy se goza, dice, tengo tus hijos, pero un día eso lo va a derrotar. Nuestros hijos se van a levantar y predicar el evangelio de Dios. Ellos dicen, tú tengo tus padres, I have your parents, and he rejoices over that and he gloats over it, over our lives. I have your parents in captivity, but you, young man, young lady, you say, my parents one day will become men and women of God, and that will destroy the enemy. Wow, what a powerful scripture. Qué poderosa la escritura. Seguimos leyendo. Dice la palabra de Dios, versículo 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo a Serat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados de Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ningunos. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Verse 26 says, and Ehud escaped while they tarried, and passed beyond the quarries, and escaped unto Zerath. And it came to pass, verse 27, when he was come, that he blew a trumpet into the mountain of Ephraim. And the children of Israel went down with him from the mount, and he before them. And he said unto them, follow after me, for the Lord hath delivered your enemies into the Moabites, the Moabites into your hand. And they went down after him, and took the fords of Jordan toward Moab, and suffered not a man to pass over. And they slew of Moab at that time about 10,000 men, all lustly, and all men of valor, and there escaped not a man. So Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land had rest 80 years. Cuando Dios da la victoria, lo da en una manera poderosa. When God gives victory, He does it in mighty ways, and also at times in unexpected ways, y a veces también en maneras no esperadas. Versículo 31 terminamos. Verse 31, we finish. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Verse 31 says, and after him was Shamgar, the son of Anath, which slew of the Philistines 600 men with an ox goad, and he also delivered Israel. Let me just bring light to this one thing. Déjeme traer luz o entendimiento a esta cosa. Dice la Biblia que el siguiente juez se llamaba Samgar. The next judge was called Shamgar. Esto es interesante porque Samgar no es un nombre israelita o hebreo. Shamgar is not an Israelite name or a Hebrew name. Muchos piensan que Samgar es un nombre eteo. Many have believed that Shamgar is a Hittite name. Pero esto nos demuestra algo hermoso que ya hemos estudiado en este día. This shows us something powerful. Que Dios utiliza algo inesperado. Salvación quizás no vino de alguien de Israel. O quizás vino de una persona, de una familia que se había casado con el mundo, y ahora él cargaba el nombre del mundo. Mas
Dios lo levantó. Dios con su espíritu lo levantó para traer liberación al pueblo de Dios. Qué poderoso es esto. Dios puede usar a quien quiere usar si nos ponemos en la mano de Dios. God can use whom He will use if we put ourselves in His hands. Él te puede usar a ti, hermano, hermana, amigo que me escuchas, para traer salvación a tu familia, a tu hogar, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a cualquier persona. Dios te puede usar. Dios usa lo inesperado. God can use you today. He can use even those that you would not expect. He can use when you put yourself in God's hands. Es tiempo que alguien diga en este día, Señor, enséñame a pelear. It's time somebody says to the Lord today, God, teach me to fight. Señor, he estado quizás peleando las cosas equivocadas. I've been fighting against the wrong things, God. Giving my energy over to the enemy, dando mi energía al enemigo. Pero en este día eso para. Adiestra mis manos para la batalla. God, teach my hands to war. Cierre sus ojos, quiero orar. I want to pray for you today. Father, Señor, en este día hay quienes, Señor, Padre, no han entendido la guerra que estamos nosotros como creyentes peleando, pero en este día tú sabes la razón. Nos quieres fortalecer, nos quieres enseñar que vale la pena pelear por esta salvación, por este evangelio. Vale la pena pelear por nuestras vidas. Vale la pena pelear por lo que tú nos has dado. Ya no más voy a permitir que la depresión apodere de mi vida. I'm no longer going to allow depression to come over my life when I just feel overwhelmed by the world, by the things around me. Depression is trying to take over my thoughts, my mind. Anxiety comes to rob me of my peace. La depresión trata de robarme la paz. La ansiedad viene para quitarme la calma. Pero Señor, en este día, adiestra mis manos para la batalla. Enséñame a pelear en la guerra. Teach me to fight the spiritual fight. Señor, en este día enséñame a pelear, Señor, por lo que tú me has dado. Teach me to fight for what you have given me. I believe that you are mighty to do it. Yo creo que eres poderoso para hacerlo. God, I thank you. Señor, yo te alabo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesucristo. Alguien dele gloria al Señor. Somebody give the Lord some praise. En este día yo creo que el Señor va a cambiar nuestra vida y tu vida también. I believe God will transform your life today. God bless you. Dios te bendiga. In Jesus' name.